Mi mejor amigo desapareció sin decir una palabra, y todos pensaban que era culpa mía, hasta que encontré una nota escondida detrás de su espejo. La verdad de lo que decía esa nota me llevó a un viaje que nunca imaginé, uno que puso mi vida patas arriba y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él, sobre mí y sobre nuestra amistad. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarlos a suscribirse al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido como este. Sus likes, comentarios y shares nos ayudan a llegar a más personas y a seguir contando historias que los mantengan al borde del asiento. Ahora, agárrense, porque esto apenas comienza. Éramos inseparables, Diego y yo. Desde que éramos unos mocosos corriendo por las calles polvorientas de nuestro barrio en las afueras de la ciudad, siempre estábamos juntos. Él era el carismático, el que siempre tenía una broma lista para sacarte una sonrisa, el que convencía a todos de meterse en sus locuras. Yo, en cambio, era el callado, el que siempre estaba un paso atrás, pero siempre ahí para él. Nos conocíamos tanto que podíamos terminar las frases del otro. Nuestra amistad era de esas que la gente envidia, de esas que parecen indestructibles. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Era el verano pasado, justo después de que termináramos la universidad. Diego había estado actuando raro durante semanas. No era el mismo tipo que organizaba parrilladas épicas en su patio o que se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana hablando de sueños imposibles. Estaba distante, callado, como si cargara un peso que no quería compartir. Yo intenté sacarle algo, preguntarle qué le pasaba, pero siempre esquivaba el tema con una sonrisa forzada. Tranquilo, compa, todo está chido, decía, pero sus ojos contaban otra historia. Una noche, después de unas cervezas, me soltó algo raro: si algún día no estoy, no me busques, ¿va? Lo dijo con una seriedad que me heló la sangre, pero cuando quise insistir, cambió el tema como si nada. Días después, simplemente, se esfumó. No contestaba mensajes, no estaba en su casa, su carro no estaba en el estacionamiento. Nada. Su familia estaba desesperada, y yo, que siempre había sido como de la casa, me convertí en el blanco de todas las miradas. ¿Qué le hiciste, me decía su hermana mayor, con los ojos rojos de tanto llorar. Tú eras el último que lo vio, ¿qué pasó? La verdad es que no tenía idea. Me sentía perdido, como si me hubieran arrancado una parte de mí. La culpa me carcomía, aunque no sabía por qué. ¿Había pasado algo por alto? ¿Había alguna señal que no vi? El barrio empezó a murmurar. Algunos decían que Diego se había metido en problemas con gente peligrosa, otros que se había ido a buscar una vida nueva sin decir nada. Pero lo peor eran los que me señalaban a mí. Seguro discutieron por algo, susurraban. Esos dos siempre estaban juntos, algo tuvo que pasar. Cada mirada de desconfianza era como un puñetazo en el pecho. Hasta mi propia familia empezó a dudar de mí. Mi mamá, con esa voz suave pero firme que usa cuando está preocupada, me preguntó una noche: ¿estás seguro de que no sabes nada, mijo? Me dolió más de lo que puedo explicar. Pasaron semanas sin noticias. La policía no encontraba nada, y cada día que pasaba sentía que Diego se alejaba más, como si el mundo lo estuviera borrando. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si nadie iba a buscarlo, lo haría yo. Empecé a revisar sus cosas, con el permiso a medias de su familia, que todavía me miraba con recelo. Su cuarto estaba tal como lo dejó: la cama deshecha, un par de tenis tirados en una esquina, su guitarra apoyada contra la pared. Revisé cada cajón, cada rincón, buscando algo, cualquier pista. Nada. Hasta que, casi por accidente, moví el espejo que tenía colgado en la pared de su cuarto. Estaba un poco suelto, y al levantarlo, un pedazo de papel doblado cayó al suelo. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Era la letra de Diego, inconfundible, con esa caligrafía desordenada que siempre me hacía burlarme de él. Las palabras estaban garabateadas con prisa, como si las hubiera escrito con el corazón en la garganta: si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No me busques en los lugares obvios. Todo empezó con el cuaderno rojo. Perdóname. Mi mente dio 1000 vueltas. ¿Cuaderno rojo? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Y por qué pedía perdón? Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza y miedo. Esa nota era la primera pista real, pero también me hizo darme cuenta de que Diego estaba metido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Me quedé sentado en su cuarto, con la nota en la mano, mientras el sol se ponía y el cuarto se llenaba de sombras. No sabía por dónde empezar.
pero una cosa estaba clara, esa nota no era el final, sino el comienzo de algo que iba a cambiarlo todo. No podía quitarme la nota de Diego de la cabeza. Esas palabras, no me busques en los lugares obvios. Todo empezó con el cuaderno rojo, se repetían como un eco mientras intentaba descifrar qué demonios significaban. Estaba decidido a encontrarlo, aunque cada paso que daba me hacía sentir que me metía en un laberinto sin salida. El cuaderno rojo. Ese era el punto de partida, pero no tenía idea de dónde buscarlo. Diego nunca había mencionado nada sobre un cuaderno, y mucho menos uno rojo. Revisé su cuarto de nuevo, esta vez con más cuidado, moviendo cada libro, cada ropa, cada objeto. Nada. Su familia no sabía de qué hablaba cuando les pregunté, aunque su hermana, Carla, me miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Si sabes algo, dímelo, me dijo, con la voz temblando. No puedo perder a mi hermano. Le prometí que haría todo lo posible, pero la verdad es que no tenía ni una pista sólida. Decidí ampliar la búsqueda. Fui a los lugares donde Diego y yo solíamos pasar el rato, el café de la esquina donde siempre pedíamos el mismo latte de vainilla, el parque donde fumábamos cigarros baratos mientras planeábamos viajes que nunca hicimos, hasta la vieja bodega abandonada donde una vez organizamos una fiesta épica. En cada lugar preguntaba, buscaba, observaba, pero no había rastro del cuaderno ni de Diego. La frustración me estaba comiendo vivo. Cada día que pasaba sin respuestas, sentía que lo perdía un poco más. Una noche, mientras estaba en mi cuarto revisando fotos viejas en mi celular, di con una imagen de Diego y yo en su casa, tomada unos meses atrás. Él estaba sentado en su escritorio, riéndose de algo que le había dicho, y en el fondo, apenas visible, había un cuaderno rojo sobre una pila de libros. Mi corazón dio un salto. No recordaba haberlo visto antes, pero ahí estaba, como un faro en la oscuridad. El problema era que ese cuaderno no estaba en su cuarto ahora. ¿Dónde lo había guardado? Recordé algo. Diego tenía una caja fuerte pequeña en su closet, una de esas que usaba para guardar cosas importantes, como él decía. Nunca le di mucha importancia, porque siempre bromeaba diciendo que ahí guardaba sus secretos de conquista. Pero ahora, con la nota y el cuaderno en mi cabeza, esa caja fuerte parecía la clave. El único problema era que no tenía la combinación. Fui a su casa al día siguiente, con el pretexto de devolverle un libro a Carla. Mientras ella estaba en la cocina, me colé en el cuarto de Diego y busqué la caja. Ahí estaba, escondida detrás de unas chamarras viejas. Intenté varias combinaciones, su cumpleaños, el mío, el número de su camiseta de fútbol. Nada funcionó. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo grabado en la parte de abajo de la caja, casi invisible, 3-15-27. Lo intenté, y con un clic, la caja se abrió. Dentro, envuelto en una bolsa de plástico, estaba el cuaderno rojo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Lo abrí con cuidado, como si fuera a explotar. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, fechas, nombres que no reconocía y direcciones. Pero lo que me dejó helado fue una lista en la penúltima página, nombres de personas, algunos tachados, y al lado de cada uno, una cantidad de dinero. Al final de la lista estaba mi nombre, sin tachar, con una cifra, 50,000 pesos. No entendía nada. ¿Dinero? ¿Por qué estaba mi nombre ahí? ¿Y quiénes eran esas otras personas? Hojeé el cuaderno con más rapidez, buscando respuestas, y encontré una nota escrita en la última página: si alguien encuentra esto, no confíen en él. Está más cerca de lo que crees. ¿Quién era él? ¿De qué hablaba Diego? Sentí un escalofrío. Por primera vez, me pregunté si Diego no solo estaba huyendo de algo, sino de alguien. ¿Y si ese alguien estaba cerca, podía ser alguien que yo conocía? Guardé el cuaderno en mi mochila, asegurándome de que nadie me viera. No sabía en quién confiar, pero una cosa era segura: Diego estaba metido en algo turbio, y ahora yo también lo estaba. Mientras salía de la casa, Carla me interceptó en la puerta. ¿Encontraste algo?, preguntó, con los ojos fijos en mi mochila. Mentí, dije que no, pero su mirada me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Esa noche, no pude dormir. El cuaderno estaba en mi mesa de noche, y cada ruido en la casa me hacía saltar. Sentía que alguien me observaba, como si la verdad que estaba a punto de descubrir fuera más peligrosa de lo que podía manejar. El cuaderno rojo se convirtió en mi obsesión, una bomba de tiempo que no podía soltar. Cada página que leía me arrastraba más a un mundo que no entendía,
uno donde Diego, mi mejor amigo, parecía ser alguien completamente diferente al que yo creía conocer. No podía dejar de pensar en mi nombre en esa lista. 50,000 pesos. ¿Qué significaba? ¿Era una deuda? ¿Un pago? ¿Y por qué estaba mezclado con nombres tachados que no reconocía? Decidí que necesitaba respuestas, pero no podía ir de frente y preguntar. Si Diego estaba huyendo, y si ese él del que hablaba la nota estaba cerca, tenía que ser cuidadoso. Lo primero que hice fue investigar los nombres de la lista. Busqué en redes sociales, en Google, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una pista. Algunos nombres no llevaban a nada, como si esas personas no existieran. Pero otros me llevaron a callejones oscuros de Internet, foros donde se hablaba de deudas, favores y trabajos que sonaban a todo menos legales. Uno de los nombres, Javier Morales, apareció en un artículo viejo de un periódico local. Había sido encontrado muerto en un callejón hace un año, con un disparo en la cabeza. El caso nunca se resolvió. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Estaba Diego metido en algo tan peligroso? ¿Y cómo encajaba yo en todo esto? Decidí buscar una de las direcciones que aparecían en el cuaderno, una que estaba garabateada junto al nombre de Javier, un taller mecánico en una zona industrial al otro lado de la ciudad. No tenía idea de qué iba a encontrar, pero algo me decía que ese lugar era importante. Llegué al taller al atardecer, un edificio viejo con un letrero descolorido que apenas se leía. El lugar estaba abierto, pero no había clientes. Solo un tipo con una camiseta manchada de grasa, fumando un cigarro en la entrada. Intenté actuar casual, diciendo que buscaba a alguien que trabajaba ahí, pero el tipo me miró con desconfianza. Aquí no hay nadie con ese nombre, dijo, y me pidió que me fuera. Pero mientras me alejaba, noté una camioneta negra estacionada en la parte trasera del taller. Era idéntica a una que había visto varias veces en los últimos días, siempre a lo lejos, como si me estuviera siguiendo. No podía ser una coincidencia. Esa noche, revisando el cuaderno otra vez, encontré algo que se me había pasado, un número de teléfono escrito en una esquina, apenas legible. Con el corazón en la garganta, marqué. Sonó varias veces antes de que alguien contestara. La voz al otro lado era grave, casi un susurro. ¿Quién habla? No supe qué decir. Tartamudeé algo sobre Diego, y la línea se cortó de inmediato. Intenté marcar de nuevo, pero el número ya estaba fuera de servicio. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba metiéndome en algo mucho más grande de lo que podía manejar solo. Pero no podía parar. No después de todo lo que había descubierto. Decidí contarle algo a Carla, la hermana de Diego. No todo, porque no confiaba del todo en ella después de cómo me había mirado, pero sí lo suficiente para ver si sabía algo. Fui a su casa y le mostré una página del cuaderno, una donde no estaba mi nombre. Se quedó pálida. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz temblando. Le conté lo de la caja fuerte, pero no mencioné el taller ni el número de teléfono. Ella se quedó callada un momento, y luego dijo algo que me dejó helado. Diego me dijo una vez que si algo le pasaba, mirara en el lugar donde guardábamos los recuerdos de la abuela. No quiso explicar más, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Fui directo al cuarto de Diego otra vez. Los recuerdos de la abuela eran una caja vieja de madera que estaba en el ático, llena de fotos y cartas. La revisé con cuidado, y entre las fotos encontré una USB. La conecté a mi laptop con las manos temblando. Había un solo archivo, un video. Era Diego, sentado en su cuarto, hablando a la cámara. Se veía agotado, con ojeras profundas. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, dijo. No confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen tus amigos. Todo empezó con el trato que hice, y ahora no hay vuelta atrás. El video se cortó abruptamente. Intenté reproducirlo otra vez, pero no había más. Solo esas palabras, resonando en mi cabeza. Estaba tan concentrado que no escuché la puerta de mi casa abrirse. Cuando levanté la vista, vi una sombra moverse en el pasillo. Alguien estaba dentro. Agarré el cuaderno y la USB, los metí en mi mochila y corrí a apagar la luz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Quien fuera que estaba ahí, no era un invitado. Y algo me decía que sabía exactamente lo que había encontrado. La sombra en el pasillo se movía lentamente, como si supiera que no tenía prisa. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar, con el cuaderno rojo y la USB apretados contra mi pecho, escondidos en mi mochila. Me quedé inmóvil en la oscuridad de mi cuarto, tratando de no hacer ruido. La sombra se detuvo frente a mi puerta, y por un segundo pensé que iba a entrar.
Pero entonces escuché un ruido en la sala, como si alguien hubiera tropezado con una silla. Aproveché el momento para salir por la ventana trasera, descalzo, con la mochila en la espalda. Corrí hasta el callejón detrás de mi casa, escondiéndome detrás de un contenedor. No sabía quién estaba en mi casa, pero una cosa era segura, querían lo que yo tenía. Cuando estuve seguro de que nadie me seguía, revisé la USB otra vez en un cibercafé al que solía ir con Diego. Conecté unos audífonos y reproduje el video, esperando encontrar algo más. Esta vez, noté un detalle que se me había pasado. Al fondo, en el escritorio de Diego, había un mapa con un círculo rojo alrededor de una dirección. Era la misma del taller mecánico que había visitado. Mi instinto me decía que tenía que volver ahí, pero no podía ir solo. Necesitaba ayuda, y la única persona en la que podía pensar era Carla. A pesar de mis dudas, ella era la hermana de Diego, y algo en su reacción cuando le mostré el cuaderno me hacía creer que quería encontrar la verdad tanto como yo. La llamé desde un teléfono público, porque no confiaba en mi celular. Le conté todo, el video, el taller, la sombra en mi casa. Ella no dijo mucho, solo, encuéntrame en el parque en 1 hora. Cuando llegué, estaba ahí, con una mochila propia y una mirada que mezclaba miedo y determinación. Si vamos a hacer esto, no podemos confiar en nadie más, dijo. Me mostró una pistola que había sacado del cajón de su papá. Por si las cosas se ponen feas. No me gustaba la idea, pero no había vuelta atrás. Llegamos al taller a medianoche. El lugar estaba desierto, pero la camioneta negra seguía ahí, estacionada en la parte trasera. Carla y yo entramos por una ventana rota, moviéndonos en silencio. Adentro, encontramos una oficina improvisada, llena de papeles y una laptop vieja. Revisé los documentos mientras Carla vigilaba la puerta. Encontré facturas, nombres, más listas como la del cuaderno. Todo apuntaba a una red de deudas y favores, pero lo que me dejó sin aliento fue un contrato con el nombre de Diego. Había firmado para hacer un trabajo a cambio de saldar una deuda que no era suya. Al lado del contrato, una foto, Diego, golpeado, con las manos atadas, en lo que parecía un sótano. Carla ahogó un grito cuando le mostré la foto. Tenemos que encontrarlo, susurró. Pero antes de que pudiéramos hacer algo más, escuchamos pasos. Nos escondimos debajo del escritorio justo cuando la puerta se abrió. Era el tipo de la camiseta manchada, hablando por teléfono. Sí, el cuaderno no está con el amigo. Pero si lo tiene, lo encontraremos. Mi sangre se heló. Estaban hablando de mí. Cuando el tipo salió, Carla y yo escapamos por la ventana, pero no sin antes tomar la foto y el contrato. No sabíamos a dónde ir, pero el mapa en el video de Diego tenía otra dirección marcada, una casa abandonada en las afueras. Decidimos arriesgarnos. Llegamos al amanecer, con el corazón en la boca. La casa estaba en ruinas, pero en el sótano encontramos una puerta cerrada con candado. Carla, con una fuerza que no le conocía, lo rompió con una barra de metal. Bajamos, y ahí estaba Diego. Vivo, pero apenas. Estaba demacrado, con moretones en la cara y las muñecas marcadas por cuerdas. Nos miró como si no pudiera creer que éramos reales. Pensé que no vendrías, susurró. Lo sacamos de ahí, apoyándolo entre los dos. Mientras huíamos, Diego me explicó todo. Había intentado ayudar a un amigo que debía dinero a gente peligrosa, pero terminó atrapado en sus redes. El cuaderno rojo era su forma de llevar un registro, de intentar encontrar una salida. Mi nombre estaba en la lista porque intentaron usarme como chantaje para que él cumpliera. La nota detrás del espejo era su última esperanza, una pista para que alguien lo encontrara. Sabía que tú no te rendirías, me dijo, con una sonrisa débil. Logramos llevarlo a un hospital, y aunque la policía quiso interrogarlo, Diego se negó a hablar hasta estar seguro de que estábamos a salvo. La red fue desmantelada semanas después, gracias a los documentos que encontramos. El tipo de la camiseta y otros fueron arrestados, pero nunca supimos quién era el verdadero jefe. Diego se recuperó, aunque las cicatrices, las físicas y las otras, nunca se borraron del todo. Una noche, ya con todo más calmado, Diego y yo nos sentamos en su patio, como en los viejos tiempos, con un par de cervezas. Gracias por no rendirte conmigo, me dijo, mirándome a los ojos. Pensé que estaba perdido. Le di un abrazo, y por primera vez en meses, sentí que todo volvía a estar en su lugar. No éramos los mismos, pero seguíamos siendo nosotros. Y eso, después de todo lo que pasamos, era suficiente.